Y lo que menos tenemos es promoción, al menos aquí no le hemos dado una promoción y me avergüenzo mucho de eso. Muy buenos días, licenciado. Además, que es una persona con la que convivo yo siempre, continuamente, siempre que lo veo platicamos, nos la pasamos bien a gusto. Muy bien, te agradezco mucho la deferencia y con mucho gusto te doy mis impresiones en relación con esto. El testamento es una institución establecida desde la época de la Roma, porque los juristas romanos prácticamente construyeron todo este andamiaje que conocemos como derecho civil en los países occidentales. Es el derecho que tiene la persona de disponer de sus bienes para después de su muerte. Punto. Es importante que las personas, cuando están en plena capacidad física, cuando están en plena capacidad mental, hagan un alto en el camino y digan, bueno, si yo falto mañana, ¿qué va a pasar con lo que yo he podido construir en toda mi vida a base de muchísimo trabajo? Bueno, pues si yo me voy y yo quisiera que esto fuera así, y esto fuera acá, y esto fuera más allá, etcétera. Esa es una de las decisiones más inteligentes que una persona puede tomar. ¿Por qué? Porque estás comprando un seguro de armonía para tu familia. Desafortunadamente, cuando no hay testamento, la propia ley establece que si heredan hermanos con la mamá, que si heredan primos, que si heredan nietos, etcétera. La ley establece cuál es la proporción que les corresponde a esas personas del patrimonio de su abuelo o de su padre, etcétera. Sí. Pero da más pie a conflicto, da más pie a fricciones. Si el testador, en uso de su facultad omnímoda total para disponer de sus bienes, dice que esa fortuna o ese patrimonio, grande o chico, se lo hereda a Juan Pérez y no tiene nada que ver Juan Pérez con su familia, esa decisión la van a respetar sus hijos y sus nietos. ¿Por qué razón puede suceder eso? Porque Juan Pérez le salvó la vida en un accidente o en un río que o se andaba por su ahogando. voluntad, lo que sea. O es su voluntad simplemente, en un acto de gratitud, dice, yo le dejo lo que tengo. Y yo lo he vivido eso, Sí se da. Sí se da. Ok. Claro que se da. Entonces, ahorita estamos iniciando el trámite de un... Y debo decirlo, aun cuando yo estoy obligado al secreto profesional, yo debo decirlo por la grandeza de alma de esa persona. Lucita García, Luz Amanda García Grijalva, Sí. fue hija única, se murieron sus padres, nunca se casó, no tiene hijos, no tiene parientes, no tiene nada. Y entonces ella dice en su testamento que se vendan mis propiedades y se repartan a la Cruz Roja, a los bomberos, a la iglesia, al asilo de ancianos, a esto, al otro. Esas disposiciones muy específicas se llaman legados, pero a las personas beneficiadas funcionan como herederos. Entonces, creo que ahí está una de las evidencias más importantes de que el testamento debe, de alguna forma, instituirse como una costumbre de nuestra cultura para evitar muchísimos conflictos. Ahora, la gente a veces supone que el testamento tiene efectos traslativos de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que el testamento te hace dueño inmediatamente. No es cierto. No. La ley dice, la propiedad a favor de los herederos, sean testamentarios o intestamentarios, la propiedad se genera por disposición de la ley a partir del día y la hora de la muerte del autor de la sucesión.
Entonces, por falta de orientación, por falta de preguntar, yo he visto a personas de 70, 80 años que llegan con un testamento que ya se anda deshaciendo, porque dicen, aquí están el título de mis propiedades. No, hermano, el título de la propiedad no es este testamento. Este papel lo único que hace es darte el derecho para ir ante el juez y solicitar y decir, se murió mi padre o mi madre, aquí está el acta de defunción, yo soy la persona que se menciona en el testamento, o yo soy el hijo, aquí está mi acta de nacimiento, y entonces a mí me corresponden sus bienes. El juez, acreditada esa circunstancia, mediante un procedimiento, le ordena al notario que le haga un título de propiedad al heredero. En base al testamento, pero probando la relación de que es esa persona, el entronque con el autor de la sucesión, dice la ley. Te repito, sea testamentario o intestamentario. Cuando no hay testamento, la ley es la que dice quiénes heredan y cómo heredan. Cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento. Y cuando hay testamento, se está sujeto al testamento si no es impugnado. Si no es impugnado, porque también existe esa posibilidad. Aunque esté ante notario y todo. Aunque sea ante notario. ¿Por qué? Porque un heredero puede decir, el notario está mintiendo, porque la persona que dice que testó en este día y a esta hora estaba en estado de coma, y aquí están los certificados médicos. Y entonces el notario se mete en un conflicto que puede perder su patente de ipso facto inmediatamente. Está diciendo mentiras, está certificando una cosa que no es cierta. Pero la posibilidad de que eso suceda es una en 1,000,000, supongo. Sí. Solamente en las novelas de Televisa. En La Rosa de Guadalupe, claro. Eso es lo que sucede, ¿no? Bien. Entonces, yo a donde quiero llegar es a convocar a todos mis conciudadanos, a todo su auditorio, a que mediten sobre esto y sobre todo pidan información si no tienen muy claras las ideas. Yo creo que por ahí hay que partir. Es algo caro porque también uno piensa, un testamento es para millonarios. No. De acuerdo con la ley, nosotros tenemos una tarifa, tenemos un tabulador, tenemos un documento donde se precisa cuál es lo que se debe cobrar. Naturalmente no podemos cobrarle lo mismo a una persona que tiene un patrimonio de 500 millones de pesos a una persona que tiene una casa de Infonavit. Claro. Entonces, definitivamente hay rangos y jamás va a ser caro para nadie si lo que estás comprando es evitar que tus hijos se agarren del chongo y se peleen por una taza, porque esa era la taza de su mamá y yo la quiero y tú la quieres, etcétera, etcétera. Pero tiene la misma relevancia, entonces, entiendo, para una persona que tiene mucho que para una persona que tiene poco, porque al final de cuentas lo que vale es la certeza para los herederos. Claro. Eso es el punto. Definitivamente. Ok, y yo tengo una casa de Infonavit y tengo un terreno y tengo un carro. ¿Suficiente para hacer un testamento? Sí, por supuesto. O tengo un troque viejo. Ese hecho yo lo viví. Un señor que llega y me dice, yo vengo a hacer mi testamento, tengo un troque viejo, ¿con quién te casaste? Es una serie de preguntas que hace el notario para estar cierto de que la persona que está haciendo el testamento les funciona la cabeza. Claro. Y le preguntas quién fue su papá, quién fue su mamá, cuándo nació, dónde nació, esto y lo otro. Hay gente que ya va muy deteriorado de salud y no puede contestar estas preguntas. Por supuesto. En ese momento no tiene capacidad para testar, punto. La palabra testamento viene de testa de cabeza, obviamente, y mento debe de ser una derivación, declaración de mentar, pues. Una de las ideas, una claridad de ideas. Es decir, una declaración de la cabeza que está consciente que va a hacer eso. Claro, correcto. Definitivamente. Mi licenciado, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un testamento? Pero es caro, ¿o no? ¿Qué ventaja tiene que ser en septiembre? Porque es en mes del testamento. Un testamento tiene entre 3,500, 4,000 pesos cuando se trata de un patrimonio muy modesto de unas personas. Y de 3 a 4,000 pesos aproximadamente. Ya. Pero en el mes del testamento no llega a 2,000 pesos. No llega a 2,000 pesos. Esa es la ventaja. 1,900 y pico de pesos. Qué maravilla. Para todos. Para todos.
Para el que tiene 500 millones y para el que tiene el troque. Qué maravilla, fíjate. Y bien, pero dígame. espérame, a donde yo quiero llegar, ya tienes tu testamento, pero hasta hace 2 años tú estabas obligado a ir con el juez a hacer el trámite con tu testamento. Ahora ya no. El notario, cualquiera que sea el notario en Sonora, está autorizado por el Código Procesal Civil para tramitar ante él, como si el notario fuera el juez, tramitar el juicio sucesorio testamentario o intestado. Directamente con el notario. Directamente Qué con el maravilla. notario. ¿Por qué? Porque los juzgados no han crecido en la misma velocidad con la que ha crecido la población. No, sí. Tenemos los mismos juzgados de hace 50 años y los jueces están agobiados de trabajo y no hayan para dónde voltear. Entonces, si tú ahorita presentas un juicio sucesorio, lo más probable es que la Junta de Herederos te la pongan para enero, porque la agenda está atascada de trabajo. Y eso va alargando las cosas, y cualquier bronca que se arme en medio del trámite va a durar 5 o 10 años el trámite del sucesorio. Entiendo. Bien, ¿qué es lo que está ahorita propiciando la ley? Que el trámite ante el notario sea promovido por todos los herederos mayores de edad y que no tengan conflicto de intereses. O sea, que de común acuerdo firmen todos la petición al notario de que haga el trámite de la sucesión. Desde el punto de vista económico, ¿a qué se contrae el trámite de la sucesión? A liquidar una copropiedad. Algo que es de todos. Dice la ley, los herederos son los dueños del haber hereditario, ranchos, casas, empresas, esto, lo otro, aquello, a partir del día y la hora de la muerte del autor de la sucesión. Sí. Es una copropiedad. En el momento en que fallece el dueño de todo, Se ya genera el derecho a favor de los herederos. de todos. Entonces ya son condueños, ya son dueños prácticamente, pues. Pero no repartidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repartirlo nomás. Y si todos nosotros 4 somos herederos y estamos de acuerdo, entonces vamos con el notario y le decimos, bueno, así lo vamos a hacer. O así dice el testamento que se haga. Y firman. Y se hace la publicación de los edictos. ¿Para qué? Pues para llamar a la persona que pudiera tener interés en decir, no, ese testamento es falso, o ese testamento está mal O yo hecho. también soy hijo, pero no estoy en esa lista. Pero si eres hijo y no estás dentro de la lista del testamento, simplemente tu padre no te heredó y se acabó. Se acabó. Así de sencillo. Así Pero esa es la ventaja del testamento, Sí, obviamente. sí. Si mueres intestado, el hijo sí puede llegar a impugnar algo. Y hay hijos de otras familias y de otras familias que tienen exactamente el mismo derecho que los hijos de tu matrimonio. Entonces, por eso se publican los edictos, para llamar a todos los que puedan tener interés en ese asunto. Correcto, entiendo ya. De tal manera que entonces los herederos y los acreedores, aguas, y los acreedores también tienen derecho a ir a la Junta de Herederos y decir, a mí me debe, aquí está. Los herederos dicen, sí, efectivamente, mi papá debe 3 millones de pesos aquí, lo que tiene vale 2. Muy bien, pues vendan todo lo que hay aquí para que le paguen a este señor y nosotros ahí nos vemos. Los herederos tienen prioridad sobre los herederos. Los acreedores tienen prioridad sobre los herederos. Qué horror. No, pues así es. Así es, no, sí, pero ¿qué? No tiene, mucha gente piensa que ya se murió, ya las deudas ya volaron, no. Los acreedores tienen todo su derecho de ir a decir, yo le presté 500,000 pesos al señor porque está haciendo un negocio y ya se me fue. Claro. Entonces, la ley dice, no, primero vamos a pagar a los acreedores. Aquí está su contrato, aquí está bien acreditado, no hay falsificación de nada, esto es correcto. Vamos a vender los bienes y apáguenle a él. Así va la cosa. Que quedaron 500 pesos y son 5 herederos, les tocan 100 pesos a cada quien y se acabó el negocio. Okay. Entonces,
es muy importante que la gente esté informada. Claro. Informada, la información es vital. Totalmente. Por eso la labor de ustedes como medios, pues es de enorme importancia para que esto se difunda, para que la gente se vaya quitando los tabús de no, que si yo hago testamento mañana me voy a morir. No es cierto. Pues claro que no. Los gringos, los europeos hacen 5 o 6 testamentos durante su vida. ¿Por qué? Porque el testamento es revocable por esencia. Tú puedes hacer un testamento hoy y dentro de 15 días te das cuenta que pues que no es justo lo que estás haciendo o te equivocaste o lo que sea. Y vas con el notario y le dices, a ver, vengo a revocar el testamento que hice y voy a hacer otro. Entonces es revocable 100%. Totalmente de acuerdo. Pues muy buenos puntos, licenciado. Y un placer haber platicado con usted esta mañana. Usted tiene la notaría pública, digo, sin hacer promoción ni nada, pero para aquella gente que diga, bueno, ¿y dónde hay un notario público? Bueno, usted está por las 6. ¿Y la calle? La calle 6 y la avenida. Y la avenida, te voy a dar la primicia, porque a lo mejor ni siquiera eso sabes. A ver. Abigail Bojorquez. Abigail Bojorquez. La avenida Q, por acuerdo del Cabildo. ¿Cuándo? Pues yo no sé, pero me fueron y me avisaron a mí. ¿Cuándo fue eso que le avisaron? Pues no sé, hace 2 semanas, algo así. Oh, pues no sabíamos. Mira, esa es una buena nota. Se llama Abigail Bojorquez. Hay que confirmarla, porque a lo mejor a mí me metieron el dedo en la boca. Así. No, pues a un notario público no hay que tener ese atrevimiento. Entonces, yo no sabía eso. Bueno, entonces, la calle José Clemente Vanegas. Calle 6. La esquina es con la avenida Abigail Bojorquez. Y para un tipazo, un sí, tipazo. Claro, usted lo conoció. Muy bien. Un tipazo que no lo hemos valorado en el estado, en México, en el país, ni en Caborca, su tierra. Debía haber algunos estos talleres para que alguien que sepa de eso nos haga entender. ¿Por qué es grande Abigail Bojorquez? Es grande entre los grandes al nivel de Oscar Wilde. Sí. A ese nivel. Yo solamente recuerdo haber leído uno de sus poemas que me dejó muy impactado. Yo estaba apenas en primero o segundo de Derecho. Y él era el que nos entregaba las becas de la universidad. Ajá. Y le firmábamos un papel ahí. Y platicábamos con él. Y me dijo, ¿qué te parece esto? Me dijo. Y estaba haciendo un manuscrito ahí. Y estaba hablando de su perro. ¡Qué maravilla! Y dice, mi perro era corriente, pero dejaba un corazón por huella. Eso es poesía. Eso es profundo. Sí, eso es decir muchas cosas con 3 palabras. Increíble, increíble. Muchas gracias. Al contrario, pues...